iglesia. Repito, nosotros debemos de caminar en los diseños establecidos por nuestro Dios. Y los 5 ministerios son esos diseños para la edificación de la iglesia. Recuerde que anteriormente estuvimos viendo lo que son la familia de Coat, la familia de Merari y la familia de Gerson. Ellos estaban encargados de transportar todo el tabernáculo y moverlo de lugar a lugar. Recuerde que nosotros hablamos sobre Moisés. Moisés es un apóstol, ¿por qué? Porque es un enviado. Es el hombre que trae los diseños, es el hombre que viene con la visión revelada a su corazón. Bien, esto lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento sobre el ministerio apostólico. Solamente quiero darle una pincelada sobre el asunto. Recuerde, tenemos a Moisés como apóstol, Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Significa apóstol, enviado, mensajero o un embajador. Tenemos a Aarón como profeta, Éxodo capítulo 7, verso 1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Los profetas son los que hablan de parte de Dios. Tenemos el ministerio evangelístico a través de los meraritas. Recuerde que los meraritas, los gersonitas y los coatitas pertenecen a la tribu de Leví y son familias pertenecientes a la tribu de Leví. Los meraritas son el ministerio evangelístico, ya que ellos se encargan de llevar las barras de madera, las basas de plata y las tablas de madera forradas de oro. Números 4:29, contarás con los hijos de Merari por sus familias según la casa de sus padres. Y ahí tenemos el ejemplo que les compartimos el día de ayer en el tabernáculo, lo cual representa el ministerio evangelístico. No lo vamos a tocar a fondo porque ya lo hablamos ayer, pero tenemos a los gersonitas, ministerio pastoral. Ellos se encargan de llevar las cortinas, las pieles y las cuerdas. Números 4:25, y llevarán las cortinas del santuario, las pieles finas con que éste se cubre. La cortina de la entrada, las cortinas del patio, la cortina de la entrada al patio que rodea el santuario, el altar, sus cuerdas y todo lo que se necesita para el culto. Tenemos, mis amados, allí los ejemplos y la explicación. El día de ayer nos faltaron estos versículos. Las pieles finas, los que están anotando, las pieles finas. En el Nuevo Testamento, la explicación, Mateo 7:24, las cortinas de lino fino, Apocalipsis 19:8, las cortinas del atrio, Juan capítulo 10, verso 9, y las cuerdas, Isaías 42 y el verso 6. Bien, continuamos y vamos a hablar de los coatitas. Este es el ministerio del maestro en el Antiguo Testamento. Los 5 ministerios para Israel son los coatitas, el maestro. Números capítulo 4, verso 4 dice lo siguiente: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya que mudar el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio.
tenemos, permítame, aquí está. Los coatitas, repito, es el maestro. Vamos a ver las cosas que llevaban los coatitas. Primeramente llegaban los hijos de Gersón y Merari con los artículos para erigir el tabernáculo, y posteriormente llegaban los de Coat, llevando sobre sus hombros los artículos santos tales como el arca, la mesa, los panes de la proposición, el candelabro, el altar del holocausto y el altar de oro, la fuente, y estos se encontraban en el tabernáculo ya erguido. Esto aparece en Números capítulo 7, verso 9. Y aquí vemos el ejemplo, mis amados estudiantes. Vemos el tabernáculo de Dios. Usted puede ver allí abierto el tabernáculo, las pieles están retiradas para que nosotros veamos cómo estaba el orden del tabernáculo. El lugar santísimo tenía el arca del pacto con los tres elementos que es las tablas, el pan y la vara de Aarón. El lugar santo tenía el incensario de oro, aquí lo podemos ver. Tenía los panes de la proposición, 12 panes, y tenía el candelabro de 7 brazos. También tenemos la fuente para que se lavaran los sacerdotes, y tenemos el altar de bronce para quemar las ofrendas. Bien, aquí tenemos los postes, tablas, sus basas, y también tenemos el arca del pacto con lo que ya le mencioné. Entonces, la familia de Coat eran encargados de llevar estos utensilios, ¿verdad? Ese mobiliario, eran encargados de llevarlo y colocarlo dentro. Nadie más podía tocar esos instrumentos, porque de lo contrario podían morir. Tanto los hijos o la familia de Gersón y la familia de Merari no podían tocar estos instrumentos, solamente la familia de Coat, porque es muy celoso el ministerio magisterial. Los coatitas eran encargados de los panes de la proposición. Primera de Crónicas 9:32 dice: y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales se ponían en orden cada día de reposo. Fíjese qué interesante. Estos panes, mis amados estudiantes, eran colocados cada día de reposo, cada sabbat era cambiado los panes, y los sacerdotes eran los únicos que podían comer de este pan sin levadura. Los 12 panes representan el rostro de los hijos de Israel delante del Señor como testimonio. Todos los días tenían que estar los panes y eran cambiados en el sabbat, en el día séptimo. Y la escritura nos habla acerca de esta sombra en Juan capítulo 6, verso 35. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. De manera que el maestro, fíjese qué interesante, es el que nos lleva a conocer al amado, disfrutar de las bendiciones que nosotros tenemos o que el reino ha preparado para nosotros, que muchas veces no se alcanzan a entender, a comprender, mucho menos a disfrutar. Bien, tenemos también que la familia de Coat llevaban el candelero o el candelabro, y el Evangelio de Juan nos habla también de esto. Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy
la luz del mundo. Recuerde que el Señor habló 7 veces yo soy. El 7 veces, el yo soy, 7 veces en la escritura. Eso lo vamos a compartir más adelante también. Pero aquí tenemos entonces el simbolismo de lo que representa la luz, representa el conocimiento, la palabra del Señor. Para que nosotros no caminemos en tinieblas, por eso la escritura también nos dice en los salmos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, de manera que vamos a hablar en este momento sobre las figuras de los 5 ministerios, figuras de los 5 ministerios en otro aspecto. Éxodo capítulo 30, verso 23 dice: tomarás especias finas de mirra, excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa unción, de manera que tenemos los 5 ministerios en el aceite que preparó Moisés, el aceite de la santa unción. Tenemos los 5 ministerios nuevamente en figura. Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a ver ciertos aspectos del elemento y de sus características. Quiero que vaya anotando por favor conmigo cómo se compone el aceite de la santa unción. Bien, se necesita primeramente el aceite de la oliva. Olivas machacadas producen el aceite y este representa el ministerio apostólico. Fíjese qué tremendo es. Dice, en cuanto al término unción, viene del griego crisma, que significa ungüento, y es un procedimiento que se usaba para untar a los reyes, profetas, sacerdotes, es decir, cualquier hombre que Dios escogiera para una tarea directa con él era ungido a través del aceite. De manera, mis amados estudiantes, que uno de los ministerios que tiene la tarea de ungir y habilitar otros ministerios y confirmarlo es el ministerio apostólico. Confirmar los ministerios que Dios ha levantado. ¿Por qué? Porque hay mucha usurpación de ministerios. Hay pastores que no son pastores, hay evangelistas que no son evangelistas, hay maestros que no son maestros, hay profetas que no son profetas y hay apóstoles que no son apóstoles. Entonces, de manera que cada quien tiene una función y una de ellas es poder ungir a otros, habilitarlos para desarrollar un ministerio en plenitud. Recuerde que el apóstol Pablo colocaba sus manos para comunicar dones, los cuales la iglesia tenía falta de ellos. Bien, vamos a ver el profeta en el aceite de la santa unción. Tenemos el profeta, que es la mirra. En el idioma hebreo significa muerte y es una planta muy amarga, divinamente aromática. El color rojizo común en el Medio Oriente y Somalia. Es muy utilizada para la elaboración de perfumes, medicinas, ungüentos e inciensos, y era usada para embalsamar y preservar a los muertos para
a los muertos, perdón. Para el hebreo significa la muerte y el sufrimiento de Jesús. Bien, recuerde que el Señor Jesús muere en Jerusalén como profeta. Su muerte del Señor fue con el ministerio profético. Y tenemos aquí, mis amados estudiantes, tenemos que la mirra es muy amarga. Es aromática y muy amarga. De manera que también representa los sufrimientos. Y yo quiero comentar algo al respecto. La visita de un profeta. ¿Qué es lo que principalmente nos debe causar? ¿O qué causaba la visita de un profeta en la congregación de Israel? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda La muerte. esta noche? Buenas La noticias, buenas noticias. Fíjese que cuando Juicio. un profeta, Juicio. adelante, pastor. Juicio, ¿no? Juicio, ¿qué más? Muerte, destrucción. No. Puede anunciar muerte, destrucción, depende, juicio, ¿verdad? Más que nada. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Recuerde que el ministerio profético cambió en el Nuevo Testamento y ahora el ministerio profético tiene la tarea de animar a otros. Pero también le explicaba yo que el celo del profeta es que la iglesia no se desenfrene en el pecado. El profeta no soporta ver a la iglesia caminar en pecado, de manera que la visita de un profeta no solamente tiene que ser para animar, sino para poder corregir los problemas que hay en las congregaciones. Cuando el profeta habla, saca del corazón lo que se tiene escondido. Y fíjese que hoy en día ya no tenemos profetas así. Ya no tenemos, ya no vemos profetas así. Yo conocí un ministerio donde el profeta llegaba y empezaba a sacar cosas y decía el profeta, le voy a dar 5 minutos para que se salga el que se quiera salir, el que no, aquí se va a quedar. Y empezaba a hablar el profeta y empezaba a sacar situaciones que estaban ocultas. Y muchas congregaciones, la mitad de la gente se salía por temor, por miedo a que le fueran a decir cuál era la condición de su vida. Pero qué mejor que te hable un profeta para que sepas cuál es la condición de tu vida. Eso debe de conducirnos al arrepentimiento. Recuerde que hay tristeza para arrepentimiento. Cuando el Señor nos causa tristeza, es para conducirnos a una vida mejor delante de su presencia. Pero hoy en día no vemos eso. No vemos esa administración. Cuando el profeta llegaba en el Antiguo Testamento, la gente tenía miedo. Y le preguntaban, ¿vienes en paz o traes juicio? Fíjese qué tremendo. ¿Se acuerda cómo llegó el profeta Isaías con el rey Ezequías? Y le dijo, arregla tu casa, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Le confirmó que iba a partir. Y después Dios le habla y le dice, le voy a añadir 15 años, dile. Y se regresa el profeta y le dice, te van a añadir 15 años. Es decir, el profeta habla lo que Dios quiere. Pero a nadie le gusta muchas veces lo que el profeta trae, porque su palabra es amarga muchas veces. Y nos saca de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, nos saca, nos
nos desafía, nos confronta, y a veces ese ministerio es muy rechazado o perseguido cuando realiza la función a la que ha sido llamado. Por eso Jezabel perseguía a los profetas verdaderos. Los profetas verdaderos son perseguidos, son rechazados y casi nadie los quiere invitar. Fíjense qué tremendo. Casi nadie los quiere invitar. Dijo un hermano, si ya saben cómo predico, ¿para qué me invitan? Dijo. Pero estos son realmente los ministerios. Para eso son, para corregir. A veces la visita va a ser amarga, porque te va a decir tu condición, te va a decir de dónde estás fallando, de dónde estamos fallando, y hay que corregirlo, porque si no, estamos resistiendo a la voz del Espíritu. Bien, vamos con el evangelista. Tenemos la acacia. La acacia representa al evangelista, que es una planta tan olorosa como la canela. En el lenguaje hebreo significa humillarse y adorar a Dios. Por su parte, Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre dio ese ejemplo. Se mantuvo humillado, adorando al Padre Celestial, y este es uno de los requisitos para ser ungidos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús para que Dios el Padre derrame de su unción sobre nosotros. Juan capítulo 4, verso 23 al 24. De manera que tenemos, mis amados estudiantes, tenemos este asunto de que el evangelista, una de las cosas que provoca es que la gente se humille a Cristo. Su mensaje hace que ellos se humillen y se arrepientan y lo acepten y se conviertan en unos adoradores. Recuerde que el Padre está en busca de verdaderos adoradores. Bien, tenemos el pastor, es el cálamo. El cálamo es una caña que tiene un olor muy parecido al jengibre, de color rojizo, y su crecimiento se genera en las riberas donde hay agua. Es capaz de resistir el invierno y en el lenguaje hebreo significa o representa autoridad. Jesús fue y sigue siendo una autoridad en el mundo, pero siempre se ha mantenido bajo la autoridad de Dios el Padre. De manera, mis amados estudiantes, que tenemos al pastor como el cálamo, esa caña olorosa, ¿verdad? Que soporta, dice, los climas. El pastor soporta el temperamento de los diferentes hermanos y hermanas. Él soporta, fíjese, soporta, tiene que llevarlos a una formación y también se convierte en autoridad para ellos. Por eso la escritura dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen porque reconocen una autoridad sobre sus vidas. Dicho sea de paso, la gente llega con ese problema de falta, de no reconocer autoridad. La gente viene con ese problema. Recuerdo que cuando ministramos nosotros en Guaymas, teníamos unas hojas que las personas que ingresaban nuevas a la congregación, les preguntábamos si querían ellos ser miembros de la iglesia, y una de las líneas decía que se aceptaba ser corregido en determinado momento. Y yo le decía, léalo bien antes de firmarlo, porque yo me voy a convertir en un martillito para usted. Y el día que me diga por qué se mete, porque usted me firmó, le voy a decir. Porque usted me dio la oportunidad de ser su pastor y su pastor tiene que velar por su bienestar.
Así que fíjese qué tremendo es el cálamo, el ingrediente usado en el aceite de la santa unción. Bien, tenemos al maestro la canela. A su vez es obtenida de la corteza interna del árbol canelo y es un color rojizo. Para los hebreos representa los dones del Espíritu Santo y el carácter de Dios sobre nosotros, además de firmeza, estabilidad. En la antigüedad no se podía derramar dicha especie sobre las personas inestables. Era necesario que Dios cambiara el interior del hombre. De manera que la unción que tiene el maestro es para aquellos que ya decidieron caminar bajo autoridad. No a cualquiera se le enseña, usted lo puede ver. Usted hace un discipulado y se anotan 50 personas, pero después vemos que faltan 2, luego 3, luego 4 y empiezan a disminuir y se quedan solamente aquellos que verdaderamente les interesa. De manera que aquí tenemos el maestro, representa la canela. Y bien, vamos también, no sé si tengamos alguna pregunta hasta aquí, mis amados estudiantes, alguna pregunta que tengan al respecto. Sí, yo tengo una. Adelante. Aquí respecto a la canela, dice que era derramada sobre personas, pero no sobre los inestables. ¿Ese es otro tipo de ungimiento entonces? Es una administración, El maestro tiene una administración para aquellos que ya han decidido caminar. El que los trae es el evangelista, el que los cuida es el pastor, pero el que los va a llevar a un conocimiento profundo es el maestro. El maestro los va a llevar a un conocimiento profundo de las escrituras y a desarrollar los dones del Espíritu Santo en sus vidas también. ¿Sí me explico? Sí, amén. Gracias. Por eso les decía que no todos se quedan en un discipulado. Miren, muchas veces perdemos el tiempo, mis amados. Como pastores perdemos el tiempo enseñándole a personas que no quieren aprender, porque no tenemos la visión, y muchas veces esas personas terminan todo lo que tú les enseñaste, les dijiste, les entregaste manuales, etcétera, y de pronto deciden salirse de la iglesia e irse a otra congregación. Y te das cuenta que tu trabajo quedó muchas veces en saco roto. De manera que el maestro tiene que ver quién y quién no puede ser capacitado para no perder el tiempo, aunque la enseñanza está abierta para todos y el que diga yo quiero, adelante, pero uno se da cuenta que no es así con el tiempo. Pero bien, estamos de acuerdo, mis amados. Sí, amén. Bien. Vamos a ver entonces lo que son las figuras de los 5 ministerios en los siguientes personajes. Yo quiero que usted me ayude a leer, por favor. Ayúdeme a leer. Nuestro hermano Tony dice amén también. Perfecto. Bien. Vamos a ver las figuras de los 5 ministerios en personajes de la Escritura. Vamos a ver personajes y los 5 ministerios en estos personajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver a Moisés como ministerio apostólico, y por favor voy a pedir que me ayuden a leer Éxodo capítulo 3, verso 3. No sé quién pudiera ayudarme allí, los que tengan Biblia a la mano. Aleluya. ¿Quién me ayuda? Pastor Carlos, hijo. Dice, Pastor Adriana. apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Bien, perfecto. Y- Aquí tenemos el ministerio apostólico, porque es ahí donde Moisés es llamado no solamente a pastorear, sino a libertar. Se le entregan diseños, se le entregan un poder sobrenatural que puede abrir los mares y que puede desatar plagas también. Es decir, el ministerio apostólico viene con señales de milagros y también de prodigios. Bien, vamos a ver a Enoc. Enoc representa el profeta. Pastor Carlos, ¿me ayudas con Judas capítulo 1, verso 4? Sí, amén, permítame. Bien, ¿quién me ayuda con segunda de Pedro 2:5 por allí, Pastor Armando, si me ayudas? Es Judas 1:14. 1:14, creo que sí. A ver, hijo, de una vez, danos Eh, lectura, por favor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Correcto. 1:14, para que lo apunte y no se le vaya a olvidar. Este es el ministerio profético. Pastor Armando, te pedimos segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 5. Ya la leo. Y Pastor Carlos, en números 27-28. Segunda de Pedro 2:5 dice: y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bien, entonces tenemos el pregonero de justicia, que es figura del evangelista en Noé. Gracias, pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Verso 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Bien, aquí vemos a Josué siendo, gracias Pastor Adriana y Pastor Carlos, gracias. Vemos a Josué siendo encargado de Moisés pasándole el cargo de pastor para la congregación de Israel. Y tenemos a los patriarcas como figura del maestro, Éxodo 18-19. Pastor Adriana, si nos ayuda, Éxodo 18-19 al 20. Bien. Sí, dice de esta manera: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Es correcto? ¿Ese sea? Correcto, sí. Ajá. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Bien. Fíjese que entonces Moisés le pasa la instrucción a 70 personas que debían de enseñar a grupos de 50 y de 100 que tenían que enseñar a esos, representando el ministerio magisterial. Le dijo su suegro Yetro, le dijo que si él no descansaba podía perder su vida, de manera que le llama a poner jefes, ¿verdad?, para que estos se encargaran de instruir con lo que había recibido Moisés, de manera que estos se convierten en maestros para los hijos de Israel. De manera que tenemos en Moisés tenemos al apóstol, en Enoc tenemos al profeta, en Noé tenemos al evangelista, en Josué
tenemos al pastor y en los patriarcas, porque la enseñanza comenzó a pasar de generación en generación. Por eso los salmos dicen lo que nuestros padres nos han enseñado. Los patriarcas se encargaron de pasar la ley unos a otros, unos a otros, unos a otros. Así la enseñanza se iba impartiendo. De manera que en los patriarcas nosotros tenemos al ministerio magisterial. Bien, no sé si existe alguna duda al respecto, Pastor Víctor Mora. No, estoy bien. Amén. Bien, continuamos. Bien, entonces dejamos claro lo siguiente, que para Israel estamos hablando ya de personas físicas. Tenemos los 5 ministerios en el tabernáculo. Recuerde que Israel duró 40 años caminando, ese ministerio duró todo ese tiempo. Los 5 ministerios para Israel es un diseño de parte de Dios. Moisés como ministerio apostólico, Aarón como ministerio profético, Merari como ministerio evangelístico, Gersón como ministerio pastoral y Coat el magisterio. Bien, ahora quiero que vayamos, mis amados, al Nuevo Testamento. Quiero que usted vea, por favor, en el Nuevo Testamento, veamos otras figuras de los 5 ministerios. Vamos a ver los 5 ministerios en las prendas de Jesús. Juan capítulo 19, verso 23 al 24. Pastor Víctor Mora, si me ayudas a dar lectura a este versículo. Permítame. Evangelio de Juan 19, 23 al 24. 19, 23. Correcto. 20. 19. Amén, 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 amén. Dice 19, 23. Cuando los soldados, ¿es correcto? Correcto. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Perfecto. Fíjese qué tremendo es. ¿Cuántos soldados eran? 4. 4 soldados. De manera que repartieron sus prendas entre los 4, pero sobraba una, la túnica. Y sobre la túnica fue que echaron suertes. De manera que son los 5 ministerios. Recuerde que el Señor se empobreció para enriquecer a la iglesia. El Señor se despojó para cubrir a la iglesia. Recuerde que cuando el Señor muere en la cruz, muere en una total desnudez. Ahí no había ropa interior, era una total desnudez en la que el Señor fue crucificado. Correcto. Tenemos entonces, mis amados estudiantes, las 5 prendas de Jesús. Tenemos el manto, tenemos la ropa interior, tenemos las sandalias de Jesús, tenemos la túnica y tenemos el cinto. Eran las 5 prendas que comúnmente eran usadas entre los judíos de aquel tiempo. Y tenemos el ministerio apostólico como el manto. Bien, pido nuevamente me ayuden a dar lectura. Pastor Víctor, ayúdanos con Hebreos 1:3. Pastor Adriana nos ayuda con Lucas 24:19. Pastor Carlos, Isaías 61, verso 12, me imagino que es al 3 aquí. Y nos ayuda Pastor Armando con Primera de Pedro 2:25.
Hermana Lupita Mocabet, si nos ayuda a leer Juan 13:13, por favor. Capítulo 1, verso 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, Él es el que nos cubre desde las alturas. Por eso es que representa el manto de Jesús, representa al apóstol, el ministerio apostólico. Amén. Gracias. Vamos a ver la ropa interior, que es figura del profeta, porque el profeta llega a lo más íntimo de nosotros. Lucas 24:19, por favor. Dice así, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Bien, recuerde que el Señor se topa con unos discípulos que están desanimados. Y Jesús sabe que en el corazón de ellos hay desánimo y están teniendo a Jesús no como el maestro, no como su rabino, sino como un profeta más. Jesús le pregunta qué cosas son las que hablan entre vosotros. Fíjese qué tremendo es. El Señor saca lo oculto del corazón. Bien, vamos a ver la sandalia, que es figura del evangelista, Isaías 61, verso 12. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad a proclamar la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Perfecto, hijo. Muchas gracias. Gracias, Pastor Víctor, también. Bien, mis amados estudiantes, tenemos entonces la túnica, está representando al ministerio pastoral. 4, la túnica, tenemos el ministerio pastoral, primera de Pedro 2:25. Amén. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Correcto. Gracias, siervo. Amén. Tenemos entonces la túnica. Fíjense una cosa, un dato curioso, mis amados, que la túnica fue repartida entre los 4. Alguien se quedó con 2 prendas. Y eso habla de que hay doble ministerio en algunos. ¿Sí me explico? Algunos de nosotros, hablando de los que somos llamados a servir al Señor, al ministerio, tenemos doble don. Tenemos ya sea el ministerio pastoral con el ministerio apostólico, pastoral con el ministerio evangelístico, o el ministerio pastoral con el evangelio magisterial, o el ministerio pastoral con el ministerio profético. Quiere decir que es una mancuerna, fíjese qué tremendo, que es una mancuerna que se tiene para poder ser todavía más efectivo dentro del ministerio. Algunas personas no saben que tienen doble ministerio. Recuerde que los soldados eran gentiles y el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, de manera que los gentiles recibimos las 5 prendas de Jesús entre nosotros para la iglesia ser edificada.
Bien, tenemos el cinto que es figura del maestro Juan 13:13. Amén, pastor. Adelante, Lupita. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Correcto. Entonces Así. tenemos ministerio apostólico, ministerio profético, ministerio evangelístico, pastoral y el ministerio de maestro en figura de las ropas del maestro del Señor, el cual fue despojado de sus ropas para que nosotros, la iglesia, fuésemos vestidos. Bien. Y tenemos las figuras de los 5 ministerios en la poderosa mano. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. No sé si me ayude la pastora Adriana, si nos puede ayudar, sierva, a leer Primera de Pedro 5, 6. Primera de Pedro 5, 6 dice así. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Correcto. Bien, la mano del Señor en la tierra son los 5 ministerios. Cuando hable de que nos humillemos bajo la poderosa mano, está hablando de trabajar en conjunto, sometiéndonos unos a otros en amor. Recuerde que esto no es una jerarquía, esto no es una dictadura tampoco, sino que es trabajar en armonía, en amor, en sometimiento uno al otro. Fíjese, la palabra sujetarse es a la fuerza. Cuando nosotros somos creyentes nuevos, nos sujetamos. Y sujetarse es a la fuerza. No te gusta, pero te sujetas. Pero cuando te sometes es cuando tienes voluntad rendida. Someteos unos a otros en amor. Hermano, póngase a barrer. Amén. Yo barro. Hermano, necesitamos, yo lo hago. Voluntad rendida. Pero viene un tercer nivel que es la abnegación, que es la pérdida de tus derechos. Ahí ya no reclamas si se murmuran de ti, si te ven feo, si no te quieren, si te bajan del púlpito, ya no murmuras. Ahí es la pérdida de todos tus derechos, la abnegación. Por eso Pablo en su carta a los romanos dijo, yo esclavo de Jesucristo. Y hay quienes tienen problemas con ese asunto de los títulos, tienen problemas. El que le llamen apóstol, se esponjan, hermano, como pavo real. Profeta se esponja, evangelista se esponja, pastor se esponja, maestro, se esponja, porque tienen un problema que no han solucionado interno. De manera que los títulos no deben de nosotros hacernos sentir mayores o mejores, sino por el contrario, somos servidores, somos diáconos, hacemos una diaconía para los santos. Estamos al servicio de los santos. Mire qué tremendo. Bien, vamos entonces a ver la poderosa mano de Dios. Son los 5 ministerios del Señor. Y vemos el pulgar, que es el dedo gordo, el índice, aquí lo vemos, el dedo medio, el anular y el meñique. El dedo de apoyo es el dedo pulgar, este que está aquí. Este es el dedo de apoyo. Si usted no tuviese el dedo pulgar, perdería del 50 al 70% de la fuerza en su brazo. Es por eso que Adoní-Bezek, dice la escritura, que él cortaba los pulgares de los reyes, de sus manos y de sus pies, porque no tiene estabilidad cuando falta en el pie y en la mano no tiene fuerza suficiente. Bien, tenemos el índice que es figura del
profeta y es el que señala el pecado o el que señala lo bueno que se está haciendo. Bien, tenemos el dedo medio, que es el evangelista, que es el dedo de alcance. Usted, cuando quiere alcanzar algo, se estira y el dedo que utiliza es el dedo medio. Es el dedo de alcance, figura del evangelista. Y tenemos el anular, que es el pastor, el dedo donde se coloca el anillo, el cual se dice que hay una vena que corre directamente al corazón y que se encuentra unido y es el dedo del compromiso. El pastor lleva el compromiso de cuidar y de velar por las ovejas. Y tenemos el meñique, que es el dedo de limpieza, donde entra el meñique, entra en el oído. Si usted quiere limpiar su oído, usted limpia con el meñique su oído para poder escuchar mejor. De manera que es figura del maestro en este aspecto. Bien, esta es la poderosa mano del Señor, los 5 ministerios. Bien, mis amados, voy a parar aquí, seguimos todavía. Mire, tenemos la constitución de los 5 ministerios para la iglesia, ya estamos hablando 60 o 62 años después de Cristo. Para aquellos que dicen que no hay ministerio apostólico, en el año 60 al 62 fueron constituidos los apóstoles, así como profetas y maestros, evangelistas y pastores en la iglesia de Éfeso. Bien, pero esto lo vamos a ver para nuestra próxima clase. Llevamos una hora 8 minutos y vamos a dejar la clase para el miércoles, si el Señor lo permite, y vamos prácticamente a entrar en materia. Bien, mis amados, preguntas que tengan hasta aquí. Aquí vemos a nuestro hermano Tony diciendo amén, qué bendición, está perfecto. Alguien más que tenga alguna duda al respecto de lo que hemos hablado. En la próxima clase vamos a ver cuáles son los sellos de un apóstol, cómo se identifica un apóstol, cómo se identifica un profeta, cómo se identifica, cuáles son los sellos que identifican a un maestro, a un pastor, a un evangelista. Recuerde que nosotros no podemos usurpar los ministerios porque esos los da el Señor. Hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo.